Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y a todos nuestros oyentes de Radio Católica El Esplendor de la Verdad y Radio Fe. Les damos la bienvenida a esta interesante charla titulada Cristianos Contracorriente. Así que para desarrollar este interesante tema tenemos con nosotros al sacerdote Carlos Cremades desde la Iglesia San Juan del Hospital en Valencia. Así que Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por su tiempo. Empezamos cuando quiera. Primero, un saludo muy cordial a todos los nicaragüenses. Nuestra querida Nicaragua, que le llevamos siempre en mi corazón. Mi Nicaragua, ¿verdad? Que cuanto María de Nicaragua, Nicaragua de María. ¿Y qué causa tanta alegría? La concepción de María. Hablar con gente de Nicaragua para mí es particular. No, yo aquí estoy escuchando. ¿Qué pasa? ¿Quién actúa por ahí? A ver, es particularmente entrañable. Hombre, ha estado en Humberto, está Humberto el crucero, aquí el crucero de Managua. Vaya, qué placer. Bueno, me toca un tema apasionante, porque le habéis titulado Cristianos Contracorriente, y la verdad es que eso da para mucho, ¿verdad? Contracorriente o rebeldes con causa, que es como yo le he venido a llamar a esta sesión. ¿De qué se trata? Pues se trata de descubrir el papel fundamental que los cristianos tenemos en la Iglesia. Para eso lo que hemos de darnos cuenta es de en el mundo actualmente hay más o menos 1.300 millones de católicos. De esos, menos de 1 millón no son laicos. Es decir, los sacerdotes, los curas, los frailes, las monjas. Pero el resto son laicos. ¿Dónde está la fuerza de la Iglesia? En los laicos. ¿Dónde está la fuerza de la Iglesia? En los de a pie. ¿Dónde se va a manifestar la Iglesia en las encrucijadas del mundo? A través de los laicos. Es decir, de los bautizados que viven con plenitud esa vocación cristiana en medio del mundo. Me da la impresión de que este gráfico es muy, muy claro. Porque si pasamos la fuerza solamente en el trocito azul pequeñito, nos morimos todos. ¿Qué decía San Juan Pablo II? En la Nuevo Milenio Ineunte, que escribió el Papa con motivo del tercer milenio, un nuevo milenio comienza ahora, con motivo de ese tercer milenio, el Papa escribe una carta y dice: el plan pastoral de la Iglesia para los futuros siglos se podría resumir en una palabra: santidad. Es decir, el Papa tiene que ser santo. Los cardenales tienen que ser santos. Los curas tenemos que luchar para ser santos. Ya podéis rezar. Pero cada cristiano, santo. Y recordáis que hace poco el Papa Francisco escribió la exhortación Gaudete et Exsultate, que coge unas palabras del Evangelio de San Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, y allí afirma: alegraos y regocijaos, porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Y esas bienaventuranzas, como sabemos, no son unas bienaventuranzas que el Señor haya dicho para la jerarquía, sino que lo ha dicho para todo bautizado, para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Esas actitudes, las bienaventuranzas, reflejan el rostro de Cristo, muestran nuestra vocación a la santidad, describen esas paradojas de la vida cristiana: baja si quiere subir, sube si quiere bajar, etcétera, decía Santa Teresa, y al mismo tiempo han sido encuadradas ya en la Virgen María y en los santos. Pues eso que el Papa habla en esa carta, en esa exhortación apostólica, hablaba del santo de la puerta de al lado. Es decir, aquellos padres de familia, aquellos profesionistas, aquellos labradores, aquellos trabajadores que sacan la familia adelante, que sonríen, que se esfuerzan por hacer amable en el camino de la santidad. Esos son los santos de la puerta de al lado. Aquellos que cuando no están, nosotros decimos: ¿qué tenía que ahora que no está lo echamos en falta? Y sin embargo, cuando estaba, era como la sal, que no se nota y da sabor. Todos tenemos una vocación. Ayer estaba yo en un tanatorio haciendo un rato de oración y había una misa exequial por una señora que se llamaba María Angustias. Nuestra Señora de las Angustias
es una devoción que existe en España, particularmente en Granada. Y el sacerdote me impactó cuando empezó porque dijo, María Angustias no era una extraña para Dios, es su hija. Yo me quedé ahí pensando, dije, toma, y es verdad. Y todos hemos sido llamados por Dios, todos hemos sido convocados por el Señor y hemos sido, nos ha elegido por medio del bautismo, pero para una misión. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene su quehacer de cada día que llevar a cabo con valentía. El Concilio Vaticano II recordó una cosa que ya antes había anunciado San José María y otras personas, pero forma parte del mensaje que Dios le hizo ver con especial claridad a San José María, que por cierto hoy es aniversario de su nacimiento. Nació un 9 de enero de 1902 en Barbastro, un pueblecito de España. Pues San José María hablaba, con la gracia de Dios que había recibido, de que hay una vocación universal a la santidad y al apostolado. Y no hay unos que estén llamados a la santidad y otros que estén llamados al apostolado, sino que todos, unos y otros, estamos llamados a la santidad y al apostolado. Cualquier vocación cristiana tiene esa dimensión de apostolado, de misión en medio del mundo. De allí que haya un plan de Dios para cada uno. Uno puede decir, pero ¿cómo puede Dios querer que yo aquí, en este barracón, o aquí ahora que me escucha don Humberto, ¿verdad? Pues ahí en Las Pilas, o en Desenredo, o en el kilómetro 27, o hay en una comunidad que a mí me hacía mucha gracia, que se llama Nueva York. O sea, yo he estado en Nueva York, he estado en Nueva York sin haber pisado de Estados Unidos más que Miami por el avión. Pero ahí hay una comunidad que se llama Nueva York. Bueno, pues esos hombres y mujeres que están allí sacando adelante su quehacer de cada día, esos Dios tiene para cada uno un plan muy concreto y determinado. ¿Qué es la vocación? La vocación es la aventura del amor. Y una aventura del amor que llama a la libertad, porque es Dios quien te va a decir a ti, ¿quieres ser hijo mío? ¿Quieres vivir tu vocación? Y una vocación que hay que vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso los cristianos nos sentimos tan afortunados, tan felices, y lo vivimos con tanta alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos llama en libertad a vivir nuestra libertad. ¿Y qué es la libertad? La capacidad de amar totalmente porque nos da la gana. Cuando uno se posee a sí mismo, la autoposesión es cuando puede darse la autodonación. Uno lucha para ser dueño de sí mismo con objeto de ¿qué? De amar, que es lo único que es capaz de llenar, de colmar el corazón humano, que se atisba ya en algo en este mundo y que luego se goza de él por él de toda la eternidad. La Iglesia es sacramento universal de salvación. A ver si procuramos no si veis que me enrollo mucho, me habláis, pedís socorro, levantáis bandera blanca o roja o de todos los colores, ¿no? O ponéis la bandera nicaragüense y empezamos a cantar, ¡Viva Nicaragua! Porque además, claro, tenemos también los radioyentes, ¿no? Del esplendor de la verdad, que es un nombre que le gustaba particularmente a San Juan Pablo II. Pues la Iglesia es sacramento universal de salvación. Vamos a ver. Sacramentos, hay 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Punto. Ahí está todo. Pero, quiero decir a todos los nicaragüenses que me gustaría hablar con el calor, la cadencia, la delicadeza con las que platican ustedes, pero aquí en España hablamos muy brusco, ¿verdad? Hablamos muy brusco. Pero aparte de eso, yo soy de la zona de España de la que más brusco hablan, por lo cual parece que pues, estoy enojado, pero estoy la mar de contento y de feliz. Pero nos hablamos así también entre los hermanos, o sea que no hay problema. No es que esté enojado. Bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de la Iglesia, ¿qué es un sacramento? Perdón. Un sacramento es una realidad visible que significa una invisible y esa que significa se produce. Cuando derramamos agua sobre la cabeza del bautizado, ahora que estamos celebrando ya el bautismo del Señor,
cuando se derrama agua sobre la cabeza del bautizado, lo que nosotros vemos es que se le limpia. ¿Qué significa que se le limpia el alma? Pues eso que significa, de verdad se le limpia. Se le borran los pecados, le hace hijo de Dios, hermano de Jesús, templo del Espíritu Santo, miembro de la Iglesia, y ya puede empezar a tratar con particular cariño a todos, porque entra a formar parte de esta gran familia. Vamos, la repera, que podríamos decir, si es que esa expresión se utiliza o no se utiliza en Nicaragua. Bueno, pues como la Iglesia viene a ser una realidad visible, la vemos con los ojos, que es todos los cristianos, que significa la presencia de Dios en el mundo y que a través de ella nos llega la gracia de Dios. Por eso decimos que la Iglesia viene a ser como el sacramento universal de salvación, porque todas las gracias nos vienen a través de la Iglesia. En la Iglesia nacemos a la vida sobrenatural, en la Iglesia recibimos la unción del Espíritu Santo, en la Iglesia llegamos a la cumbre de la vida cristiana pudiendo recibir al Señor en la Eucaristía, formando con Él un solo cuerpo, un solo espíritu. Cuando nosotros tenemos la desgracia de separarnos de Dios, encontramos el abrazo misericordioso de nuestro Padre, que nos perdona, que nos consuela, que nos enciende, que nos fortalece. Es una maravilla, el sacramento de la penitencia. Y aquí tuvimos un Black Friday sobre la penitencia, muy divertido, pero ya sería cuestión de otro momento. Y luego, alguien que nos guíe y nos gobierne en el camino de la santidad, pues los sacerdotes, y que la Iglesia crezca. Y si no nacen niños, la Iglesia no crece, ¿eh? Por lo tanto, pues el matrimonio, ¿no? Yo soy el sexto de 10 hermanos, por lo tanto, no puedo más que hablar bien de la familia porque ha sido una maravilla, una gozada y una bendición de Dios. Bueno, pues todas las gracias nos llegan a través de la Iglesia, ¿eh? A través de la Iglesia. Y además la Iglesia se constituye sacramentalmente. Fijaros, ¿cómo se constituye la Iglesia? Pues uno entra a formar parte de la Iglesia por un sacramento, que es el bautismo. Cuando uno es bautizado, no solamente es hijo de Dios, sino que entra a formar parte de la Iglesia. Y viene a ser lo que se llama un fiel de la Iglesia. Fieles en la Iglesia lo somos todos. Si el Papa no fuera fiel, sería infiel. No bautizado. Por lo tanto, todos los bautizados, todos, somos los fieles cristianos. Daros cuenta, ¿eh? O sea, la Iglesia se constituye a través del sacramento del bautismo. Y dentro del sacramento del bautismo tenemos los fieles que por el bautismo y luego tenemos los sacerdotes. Es decir, entre los hombres, Dios entresaca a algunos, esos mínimos asuntos, dirá la epístola a los hebreos, ¿eh? Para constituirlos en favor de los hombres. Y por un sacramento nuevo los constituye en sacerdotes, participando de un modo particular de la misión sacerdotal de Cristo. Por lo tanto, lo que forma parte de la estructura de la Iglesia es un conjunto de fieles, de entre los cuales unos cuantos son ordenados sacerdotes, para que todos, como dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, evangelicemos y llevemos el mensaje de Cristo al mundo entero. Estoy leyendo ahora estos días yo el directorio para la catequesis que acaba de publicar la Congregación de la Nueva Evangelización. Es una maravilla. Y dice, bueno, es que tenemos que anunciar a Cristo, tenemos que reconocer a Cristo, tenemos que encender a la gente en amor a Cristo. Y ahí está, que por ahí es por donde tenemos que ser conscientes de aquella misión nuestra. Por lo tanto, fijaros que en esta constitución sacramental de la Iglesia no figura nada más que los fieles bautizados y de entre ellos los ordenados, bien sean obispos, sacerdotes o diáconos. No están las parroquias, no están los religiosos, no están los movimientos laicales. Lo que es constitutivo de la Iglesia es el sacramento del bautismo y el sacramento del orden, para que alimente el sacramento del orden a todos los fieles cristianos y todos lleguemos a cambiar este mundo nuestro. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia, que continúa la misión de Cristo en el mundo, cuenta también con la acción del Espíritu Santo, que es la que va gobernando y cuidando la Iglesia. Y ahí es donde el Espíritu Santo, a través de los tiempos, va animando, encendiendo, dando luces nuevas, y infundiendo carismas, gracias especiales, y se va configurando la Iglesia como ese poliedro maravilloso
en que aparece, por una parte, fijaros, lo primero que aparecieron, ¿no? Bueno, la vida eremítica aparece ya un poco más tarde, y después de la vida eremítica las asociaciones sacerdotales, los sacerdotes que se unían para facilitarse el camino a la santidad, son anteriores a las parroquias. Y luego, por lo tanto, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, incluso los que vivían el celibato por amor de Dios, no eran frailes, no eran religiosos, no formaban parte de ninguna institución. Sin embargo, se sentían llamados por Dios a ser sal de la tierra y luz del mundo. Ahora bien, esta acción del Espíritu Santo no quiere decir que sea una acción secundaria. Es muy importante. La Iglesia no la podríamos entender ahora sin la vida religiosa, no la podríamos entender sin los movimientos eclesiales, no la podríamos entender sin instituciones jerárquicas, personales, como por ejemplo el Opus Dei o los castrenses o los anglicanos que han vuelto a la Iglesia Católica, etc. Por lo tanto, es muy importante aquella acción del Espíritu Santo y hay que valorarla. Porque Dios quiere que nos salvemos unidos, pero no uniformados. Hay que respetar los demás carismas y las demás gracias. En la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, ¿sí? Del crucero, cuando nosotros estábamos, estaba el padre Modesto, ahora hay otro padre, ahí al frente de la parroquia, pues seguro que lo hará de modo distinto, pero enriquece toda la Iglesia. Y luego cada cristiano aporta lo específico, lo que corresponde a cada uno. Bueno, por lo tanto, todos los bautizados compartimos esta llamada. Y al mismo tiempo, entonces todos los bautizados compartimos esa llamada y esa misión, ¿qué ha pasado? La misión ha pasado rápido. Parece que al demonio no le gusta mucho que hablemos de esa misión y nos quiere tranquilos y cada uno en nuestro sitio y en nuestro lugar sin dar la lata. Los ministros ordenados. Los ministros ordenados son los que reciben el sacramento del orden. Se llama sacramento del orden porque tiene como un grado, un orden. Primero son diáconos, luego somos sacerdotes y luego los obispos. Los sacramentos de los ministros ordenados participan de lo que se llama la tria munera Christi, es decir, los tres oficios o tres oficios de Cristo. Que los tres oficios de Cristo es, por una parte, el docendi, que es enseñar con autoridad la palabra de Dios, son los que nos tienen que dar a conocer qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra y de su vida. Por otra parte, nos tienen que regendi, de regir, de pastorear, de irnos conduciendo hacia el camino de la santidad, y luego está el mundo santificandi. Oye, el último se me pasa. Está visto que hay que retocar este PowerPoint. Entonces, el otro es el munus santificandi, que es todo el oficio de celebrar los sacramentos, de administrar el perdón, de alimentar al pueblo fiel, de consolarle, etc. Entonces, los religiosos, que saltaba que era lo anterior, pero se nos escapa, el anterior se nos escapa, bueno, los religiosos lo que tienen como misión es dar un testimonio de que existe un más allá. Un testimonio que se llama escatológico. Es decir, nuestra vida no acaba aquí. Y ellos, desde una cierta separación de las actividades corrientes del cristiano, pues dan un testimonio cada uno según su carisma. Bien de vivir con pobreza, otros de dedicarse a la enseñanza, otros bueno, cada uno tiene su propio carisma que es enriquecedor. Por eso cualquier cristiano ama con locura todas las diversas manifestaciones que la gracia de Dios va produciendo en el mundo. Porque esa es una maravilla, es un querer de Dios. ¿Qué es los laicos? Los laicos son, fijaros que aquí no pone lo que no son los laicos. O sea, los laicos no son los curas, los laicos no son los religiosos. Un momento, los laicos somos lo que somos. Bueno, sois los que sois, porque yo, claro, como estoy ordenado, ya he dejado de ser laico. Los laicos tenéis como misión santificaros en el seno de las estructuras temporales, es decir, en medio del mundo. Los laicos sois los que vais a crear cultura, los que vais a crear moda, lo que vais a crear ciencia, lo que vais a crear la sociedad, los que vais a gobernar los países. Normalmente, al frente de un país están los laicos. Fijaros, ya que estoy hablando con América, en la exhortación apostólica
Ecclesia in America, la Iglesia de América, si no recuerdo mal, en su número 66, el Papa Juan Pablo II se plantea lo siguiente. ¿Cómo es que en la mayoría de países de Hispanoamérica gobiernan cristianos y, sin embargo, existe tanta corrupción y existe tanto mal? Y decía el Papa, quizá nos hemos preocupado mucho de atender a los pobres, pero no tanto de la formación de los dirigentes de la sociedad. De ahí que vosotros cristianos, uno no es mejor cristiano porque lleve muchas medallas al cuello, porque esté lleno de escapularios, porque entre a su casa y estén ahí todas las imágenes. Parece allí el santoral completo. No. El cristiano es el que está enamorado de Cristo, conoce su doctrina y la intenta poner en práctica y animar a los demás que vivan de acuerdo con ese testimonio cristiano. Una maravilla. Uno necesitará de la gracia de Dios, necesitará de la vida interior, de esos ratos de oración, pero su papel es en el autobús, en la oficina, en el taller, en el campo, en la mesana, en el parlamento. Ahí es donde tiene que estar el cristiano, con su personal libertad y responsabilidad de opinión, pero dando luz y testimonio de Cristo. Ahora, todos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, todos llamados a ser santos. Esto aquí se me pasa la siguiente, pero a mí, ¿qué vamos a hacer? El Papa habla de que somos una iglesia en salida. ¿Qué quiere decir la iglesia en salida? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? En las familias, en los ambientes de trabajo, en los entramados de las relaciones sociales, en el lugar donde uno está. ¿Quién va a lograr que haya una familia cristiana como Dios manda? El padre y la madre. Perdón, el papá y la mamá. Que allí en Nicaragua el padre es el sacerdote y la madre es la religiosa. ¿Quiénes van a ser? El papá y la mamá. Y algunos de los que me escuchan dirán, bueno, vamos a ver, pero ¿cómo puedo yo formar una familia si mis papás... Bueno, ya me entendéis. Bueno, a aquel que le pregunté, oye, ¿cuántos hermanos soy? Me dijo, 10, 7 entenados. Y entonces, de los entenados, los que procedían del padre con relaciones anteriores, los que procedían de la madre con relaciones anteriores, y uno que procedía de una relación de la madre anterior, pero que era hijo de la pareja de la madre en aquel momento, que desapareció y se quedó con el hijo. O sea, hay una mezcla allí de el pupurri. ¿Yo puedo? Sí. Si te empeñas en ser santo, si te empeñas en escuchar la palabra de Dios, si te empeñas en vivir en tu quehacer habitual de cada día como Dios manda, verás como tú puedes ser santo. Esa es la iglesia en salida. ¿Quién es el laico? El laico es quien de modo natural está siempre en salida, pues allí está donde está allí donde está la gente y ese es su primer y más importante espacio de evangelización. El laico no tiene que evangelizar en la parroquia. El laico no tiene que evangelizar en una asociación. Eso es para encenderme yo y ayudar a encender a los que están allí, pero para estar en salida. Es decir, para estar donde está la gente. Donde se masca y se cuece todo el berenjenal que tiene que haber, ¿vale? Entonces, el sacerdocio, hay que redescubrir el bautismo. El bautismo es participar en el sacerdocio de Cristo. Por eso se habla sacerdocio real de los fieles. Redescubrir el bautismo, que está el sacerdocio real de los fieles, que por el hecho del bautismo todos participamos del sacerdocio de Cristo, y entonces ese bautismo es como una especie de Big Bang, ¿verdad? El Big Bang, que de repente una concentración de masa tan pequeña ¡buah!, produce este mundo nuestro en el que nos encontramos. Una maravilla. ¿Qué es la vida de un hijo de Dios? Yo esta mañana pensando en el bautismo, la verdad es que me enternecía, porque aquí bautizamos a mucha gente, y me ha venido a la cabeza que un día mis padres me tuvieron en brazo cuando me llevaron a bautizar a los 8 días de nacer y me mirarían con un cariño que se les caería la baba. Lo que no sabía es que luego ese hijo va a ser adolescente, pero en fin, ahí empezó la aventura. Pero que
que, claro, esa maravilla, ¿no? Pues ahí ha recibido un Big Bang que está llamado ¡fua! Durante toda la vida, ahí influyendo en este mundo nuestro. Y por eso, en todas las dimensiones, por eso el Papa invita tanto a evitar el clericalismo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, viene aquí una pareja de novios, ahí dicen en Nicaragua de enamorados, ¿no? Una pareja de enamorados, y una pareja de enamorados, vamos a acompañarles a prepararse para el sacramento del matrimonio. Y entonces el padrecito entra allí, no, otros novios, otros matrimonios jóvenes, otros matrimonios conocidos, son fundamentalmente los que tendrán que animarles y llevarles a prepararse bien al matrimonio. El sacerdote entrará cuando haga falta y sobre todo para lo que hace referencia al sacramento, la confesión, la dirección espiritual, etc. Pero ¿quién va a acompañar a unos matrimonios que se acaban de casar? Vosotros matrimonios jóvenes. ¿Quién va a enseñar a santificar el trabajo a un hombre? Pues su compañero, su condiscípulo, el que está allá al lado. Para eso lo ha puesto el Señor, para eso nos ha puesto allí. No estamos allí para estar tranquilos y eso. O sea que, bueno, por lo tanto, como veis, aquí hay bastante importante, bastante de tomate, que dicen aquí en España. Aquí hay una frase de San José María que dice: la específica participación del laico en la misión de la Iglesia consiste precisamente en santificar a vintra, desde dentro, o sea, de manera inmediata y directa, las realidades seculares, el orden temporal del mundo. ¿Quién va a santificar las fiestas? No me refiero yo a santificar las fiestas acudiendo a la Santa Misa. Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos las fallas. ¿Quién va a santificar las fallas? Los falleros. No va a estar el cura ahí echando agua bendita. Por lo tanto, ¿quién va a santificar las fiestas, el ocio, el descanso, las películas, etcétera? Mira, me viene para romper un poco esto, me viene a la memoria que una vez estaban hablándole a uno de Zaragoza, de mi pueblo, estaban hablando para ser del Opus Dei y para santificarse en el quehacer habitual de cada día, etcétera. Y a su amigo le decía: mira, yo no puedo ser del Opus Dei porque me gusta mucho el cine. Y el amigo le dijo: no te preocupes, Fernando, que el cine será nuestro. Bueno, él no sabe bien lo que decía, pero en definitiva, el cine tiene que cambiar porque haya cristianos coherentes con su fe que hagan buenas películas, no unos rollazos. Por lo tanto, qué aventura tan importante tenemos. Es decir, de que en los altares, aparte de Santa Clara, Santa Catarina, San Ambrosio, San Pancracio, San Dionisio, veamos a una mujer embarazada, a un jugador de baloncesto, a una empleada de hogar, a un trabajador del campo, San Isidro. O sea, la variedad, la gran riqueza y variedad del pueblo de Dios a la que estamos llamados, porque esa es la que nos corresponde a cada uno. Por lo tanto, ¿puede un laico leer las lecturas en la misa o ser, por ejemplo, lector? Puede, y muchos deben hacerlo. ¿Podemos ayudar en determinadas actividades de las parroquias y de las iglesias, etcétera? Por supuesto. Muchas parroquias, por ejemplo, sin los catequistas y sin los delegados de la palabra. Por ejemplo, allí en Nicaragua, muchas comunidades estarían muchas veces abandonadas porque no se puede llegar a tanto por parte del sacerdote, ¿vale? Pero, ojo, eso es importante, pero lo más importante es hacer presente a Dios en el quehacer habitual de cada día. Es decir, en las encrucijadas sociales, en medio del mundo. También en la cancha de fútbol, en la cancha de fútbol. Que cuando fuimos por esas tierras, un balón o un equipo deportivo valía más que un oro. O sea, en fin, era un tema que a la gente le gustaba mucho. Bueno, de allí que lo que tenemos que hacer es, más que clericalizar al laico diciendo tú métete aquí en la parroquia y me atiendes esto, el desafío de la formación y del acompañamiento para que ellos sean buenos padres y madres, buenos papás y mamás de familia, trabajadores leales y competentes, honrados, que sepan sembrar la paz, el amor y el bien de Cristo en todo el mundo. Por lo cual tenemos ahí una tarea apasionante. Por ejemplo, escenarios para un cristiano. La política o la función pública. ¿Os acordáis de Santo Tomás Moro? Que dio incluso la vida por defender coherentemente la vida cristiana, pero era canciller en Inglaterra. Esas cartas a su hija desde la Torre de Londres tan impresionantes. La familia. El Papa
Juan Pablo II y luego Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco han querido canonizar familia. Por ejemplo, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús. Porque son... San José María, hoy que celebramos su aniversario, decía que el 90 y a veces más por ciento de la vocación se lo debemos a nuestros padres. Pero son los padres los que nos han formado. La profesión. Ingeniero, labrador, técnico, electricista, vendedor ambulante, etcétera. ¿Sí? Pues ahí es donde nos aguarda y nos espera el Señor. Y en el ámbito social, en todas las relaciones sociales que pueda haber. La familia es la mayor, la que con más fuerza transmite la fe y por tanto ahí tenemos que dar un testimonio coherente de cristianos coherentes y es verdad que hay que razonar con los hijos, pero si no hay testimonio, si los padres no son ejemplares, si los padres no viven en plenitud su fe, después va a ser imposible. Y además, en la familia es donde adquirimos esa visión de la persona humana que muchas veces en las sociedades secularizadas está más difuminada. Es decir, esa persona, esa visión de la persona, que el hombre y la mujer encuentran su plenitud precisamente en el don sincero de sí mismo el uno al otro. Que la familia es que el hombre se entrega a la mujer y la mujer al hombre en una plenitud total, de tal manera que entienden el amor como don, aprende uno a pedir perdón, la mutua entrega y la afectividad y el fruto está entrelazado con esa afectividad y sensualidad integradas, cómo se modula la justicia, cómo hemos de vivir las cosas, cómo ayudamos a los más pobres y necesitados, cómo ahí todo es gratuito. En fin, son puntos que he ido poniendo yo allí que nos podía... El darnos cuenta que la familia, en estos momentos que hay unos vínculos tan líquidos, se habla de unos vínculos que son líquidos, un famoso filósofo puso ese término de moda, pues hay que establecer vínculos fuertes, o sea, que uno sea capaz de comprometerse para sacar adelante la familia. No es que tengo miedo al compromiso, tal. ¿Tú sabes lo que es comprometerte? ¿Eres dueño de ti mismo? Bueno, y ahí ya una serie de campos, etc. Bueno, ¿dónde aprende uno a amar? ¿Dónde aprende uno a perdonar? ¿Dónde uno aprende a ejercitar su libertad? En la familia. Es un lugar idóneo y maravilloso. Por eso, un punto estratégico y es tan atacado es el de la familia, que es, por otra parte, donde no surgen las vocaciones para la Iglesia, pero otra parte es el punto estratégico de la nueva evangelización. De hecho, decía San Pablo II que uno de los primeros desafíos que teníamos en este momento actual era la familia. Y lo ha vuelto a repetir el Papa Francisco con esa exhortación apostólica magistral, Amoris Laetitia. El trabajo. San José María decía que hemos de santificar el trabajo, es decir, hemos de hacer un trabajo bien hecho. A Dios no se le puede ofrecer chapuzas. Hemos de santificarnos con ocasión de ese trabajo. Es decir, al ejercitar el trabajo, yo procuro vivir todas las virtudes, cumplir la voluntad de Dios, amar al prójimo, etcétera, por lo cual me santifico en ese trabajo. Y luego santificar a los demás a través de ese trabajo, porque será a través del trabajo donde iremos teniendo relación con personas, con sociedades, con entidades, en las cuales podemos nosotros ir dando esa salud la que estamos nosotros llamados a por eso. De ahí que no haya trabajos de mayor o menor importancia. Recuerdo que una vez aquí en España pasó que subieron en un taxi unos dos señores que debían ser de cierta importancia y decía, mira, has de saber que en España todos los del Opus Dei son banqueros, tienen mucho dinero. Y en aquel momento el taxista le dijo, mire, perdone usted que me meta donde no me llama, pero es que a usted le pasa lo mismo que me pasaba a mí. Que yo al principio creía que en el Opus Dei solamente había taxistas, y luego me he dado cuenta que había también de otras muchas profesiones, es decir, que uno sabe de los que están a su alrededor. Y claro, hace falta que el taxi, el tal, el cual, pues en todas partes haya cristianos. ¿Y cuál es el trabajo más importante? El que se hace con más amor de Dios. Porque al final, cuando lleguemos arriba, no nos van a preguntar, oye, ¿tú en qué escalafón estabas del sueldo en la sociedad? O tú no. Tú amaste, hiciste eso con amor, cumpliste la voluntad. Allí nos esperas con una sonrisa. Cuando San José María hablaba de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, nos decía, ¿cuáles son la cumbre de todas las actividades humanas? Pues nos decían que era el
el corazón de los hombres, es poner a Cristo en el corazón de todos y cada uno de los hombres. Bueno. Por tanto, ¿hay muchos desafíos? No, no hay muchos desafíos. Tenemos todos los desafíos, no queda ninguno en el aire. Tal y como está la cosa, tenemos todos los desafíos. Y por tanto, ahí los laicos hay que resolverlo con sentido cristiano, con profesionalidad, movidos por la justicia y con misericordia. Ojo, cada uno lo hará a su manera. Una opción política puede ser distinta a otra opción política, los dos pueden ser cristianos, los dos quieren construir el reino de Dios en este mundo, pero luego eligen lo que le parece más conveniente según sus circunstancias y según su modo de pensar y de ver. No es, lo único que no podemos opinar es en lo del credo, pero lo que no es el credo, todo lo demás es opinable. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues cada uno de nosotros intentar imitar a Cristo con todo nuestro corazón y con toda el alma. Me interesa insistir mucho en eso, no confundir lo opinable con lo dogmático. Por ejemplo, ya que estamos aquí en España, no pueden ir del brazo por la calle e incluso tomarse una Coca-Cola o algo, uno del Madrid y otro del Barcelona. Opinan distinto, pero sin embargo, no por eso van a tratarse mal. Por lo tanto, dos cristianos pueden tener dos concepciones políticas distintas. Mientras no atenten al bien común y a la dignidad de la persona humana, pues eso es muy respetable. Por eso, lo importante del laico es que ha de actuar con personal libertad y con responsabilidad también personal. De ahí la importancia de formarse bien, de conocer bien la doctrina social de la Iglesia. Porque lo peor es pensar que estamos haciendo bien cuando estemos haciendo mal y al revés. Por lo tanto, la importancia de formarnos muy bien. Bueno, decía San Pedro que teníamos que dar razón de nuestra esperanza, porque los primeros cristianos con su vida dieron testimonio de esa razón de su esperanza. O sea, que tal y como vivían, decían, fijaros, decía de los primeros cristianos, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Por tanto, ahí tenemos un reto maravilloso. Bueno, o sea que, en definitiva, yo quería hablar de una cosa que no está aquí puesta. Bueno, sí, la he puesto aquí al final. Mira, la unidad de vida. La unidad de vida. Uno no es cristiano en la parroquia y luego ya no. Uno no es hijo de Dios en la parroquia y luego no. Dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. A mí me están escuchando aquí una que me vieron ayer comer bastante bien, pues invitado además a mi hermano mayor, y hemos dado gloria a Dios, porque gracias a Dios, pues, que me perdonen los de Nicaragua, pero era algo mejor que el gallo pinto. ¿Verdad? Que el gallo pinto, en fin, si hay que comerlo se come, pero en fin, pues ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, yo soy hijo de Dios, de pie, parado y sentado. Soy hijo de Dios durmiendo y despierto. Soy hijo de Dios en el trabajo y en casa. Y lo que no verías bien que no hiciera un hijo de Dios, no lo hagas tú. Un hijo de Dios no se queda ahí repanchingado o tumbado en la casa para que hagan los demás las cosas, no. Un hijo de Dios sirve. Un hijo de Dios no se mete en internet para ir navegando. Además que puede acabar naufragando porque se meta donde no se debe meter. Un hijo de Dios aprovecha el tiempo. Un hijo de Dios pone todos los medios para querer a papá, a mamá y a todos los de a sus amigos y conocidos. Un hijo de Dios ha de ser cabal, íntegro, total en cualquier momento de la existencia. No podemos decir que aquí sí y aquí no. Voy a contar una anécdota tonta, pero decía, dejé el coche a unos sacerdotes y pasó un camión y cayó una piedrecita en el cristal de delante. Hizo un agujerito ahí. Entonces cuando fuimos al taller me dijo, mira, no tienes, he mirado el seguro y no tienes seguro de cristales, pero como te va a caducar dentro de un mes, te esperas, te das de alta en seguro de cristales y luego dentro de 2 meses denunciamos la ruptura. Y dije, oye, primero que el que me lleva el seguro es un amigo mío, y segundo, que yo soy sacerdote, yo no puedo estar engañando, no puedo decir que ha sido después. Y me dijo él, tío, tú seguro que te vas para el cielo. Pues digo, honrado, hay que ser honrado. O sea que ahí tenemos una tarea apasionante de la unidad de vida. Bueno,
Por eso, ser como los primeros cristianos, reflejo del rostro de Cristo en el trabajo, en el deporte, en la sociedad civil, en la cultura, en la familia, en medio de la vida ordinaria, en el caos circulatorio de Managua, en Estelí, que debe ser encantador, aunque no he podido ir. Aquí tenemos en Valencia varias personas de Estelí que hablan muy bien de Estelí, pero en fin. Por tanto, ser apoyo, ser levadura, ser fermento para toda la sociedad. Carlos Acutis, Carlos Acutis es un chico de 15 años que falleció, os iba a poner vídeo, pero ahora ya... Es que esto está fallando porque lo quería haber repasado mucho más, pero ayer enterré a mi hermano y no me ha dado la vida para más, pero en fin. Entonces, Carlos Acutis murió con 15 años. Era un niño pequeño que poco a poco pues fue viendo que Dios era el motivo de su vida y se daba cuenta, el Papa lo cita en la Christus Vivit, que dice que hemos de ser originales y no fotocopias. Carlo Acutis decía, todos nacemos para ser originales y muchos mueren siendo fotocopias. Y él tenía, por una parte, un gran amor a Jesucristo en la Eucaristía. Tan es así que quería ir a misa todos los días. Y como era pequeño y no podía salir a la calle solo, hizo que su madre le fuera acompañando. Y su madre, que había ido 2 o 3 veces a misa en la vida, acabó yendo a misa todos los días. Luego se dio cuenta que a través de la internet se podía evangelizar. E hizo 2 páginas web sobre milagros eucarísticos, la presencia del Señor en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Era un payaso natural. Le gustaba el humor, gastar bromas y tal. Pero a veces se pasaba, que tenía que luchar para controlarse y no tomar demasiado el pelo a la gente. Y decía, nuestra autopista para el cielo es la Eucaristía. También tendríamos el ejemplo de Ortiz de Landázuri, por ejemplo, que era una química, pero me parece que hablasteis un día sobre ella, por lo tanto ya pasamos. Pues todos estos son rostro de la visible del rostro de Cristo, propulsores de la vida cristiana, que pueden transformar el mundo, etcétera, etcétera. Y con esto dejamos de compartir la pantalla y pasamos a lo que queráis. Bueno, vale, dime. Bueno, primero anunciar que tenemos unos cuantos minutos para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede activar su micrófono y hacerla con libertad. Bueno, yo quería preguntar, padre. Hay un libro muy bonito que lo recomiendo a quienes lo puedan comprar o buscar por internet que se llama Para llegar a puerto. Y ahí justamente leía que el sentirnos hijos de Dios da como resultados 2 cosas. La primera, la unidad de vida, y la segunda, santificar el trabajo. Pero un oyente que nos escuche, por ejemplo, un albañil, y entonces se va a preguntar, padre, ¿y yo cómo hago para santificarme haciendo lo que hago? Si esto es tan rutinario, aquí yo no tengo medios ninguno para santificarme. ¿Qué le diríamos a una persona común y corriente, a un albañil, a una ama de casa, a un panadero? ¿Cómo se santifica? Pues que dé gracias a Dios, que dé gracias a Dios de ser albañil, de ser panadero, etcétera, porque lo que en ese caso está muy concreto lo que tiene que hacer y no es especialmente difícil. Si le pidiera tener que subir al Himalaya, que son 8 metros de altura, pero el albañil, que haga bien su trabajo, que procure acabar bien las cosas, que lo haga con un sentido profesional, que no haya que volver a los 2 meses a reparar otra vez aquel suelo porque está puesto precipitadamente o malamente, que lo haga con amor. Mira, ¿cómo haría yo la casa para vivir yo o para que viviera el Señor? Pues así tengo que hacer la casa, el arreglo, la fontanería, lo que sea. Ahí es donde yo tengo que ejercitarme. ¿Dónde tengo que vivir la puntualidad en mi trabajo? ¿Dónde tengo que vivir la honradez en mi trabajo? ¿Dónde tengo que vivir el aprovechamiento del tiempo en mi trabajo? ¿Dónde tengo que vivir yo ese pensar en los demás para hacer la vida mucho más agradable? Acabando bien aquel trabajo. Oye, estamos en el año San José. ¿Quién era San José? Pues un carpintero. Si los carpinteros no se pueden santificar, pues nos hemos cargado a San José. O sea, fíjate tú, o sea, el trabajo normal, el de cada día, se puede convertir en oración cuando lo ofrecemos a Dios y cuando procuramos encontrar a Dios en aquel trabajo. No hay que encontrar a Dios también todo lo que con uno de estos hicisteis, conmigo lo hicisteis. Pues, es un trabajo. Un trabajo es
un servicio que prestamos a los demás, ellos me corresponden normalmente con una aportación económica para que yo pueda también sacar a mi familia adelante. Pero es un servicio. El taxista lo tiene que hacer bien. Aquí había un catedrático de universidad famoso que cuando iba a la peluquería a que le cortaran el pelo, le preguntaba al peluquero, ¿y usted cómo desea que se lo cortemos? En silencio. Se da por cortado, en silencio. Ahora, si una mujer va a una peluquería y le cortan el pelo que no le gusta, pues ya no vuelve a esa peluquería. En la peluquería diría, ¿cómo le gusta a usted? ¿Cómo podríamos hacer esta cosa? Esto le puede quedar mejor, le puede quedar peor, etcétera, etcétera. Pues cada uno en sus circunstancias ahí puede indudablemente ser santo. Y ahí es donde tiene que ser santo. Si el albañil no es santo trabajando como albañil, ya me dirás tú cómo lo vas a hacer. ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Están ahí mis hermanas que están cotilleando continuamente. Mira, mi hermana Conchita ahora pone cara de... y detrás está María Pilar vigilando. A ver. Muy bien. Uy, aparece Ana. Es que están las 5 allí, ¿eh? Mis 5 hermanas les ha cogido el temporal en Madrid y están las 5 allí, ¿eh? Esa que ha aparecido así, ha hecho así, esa es la que vive en Suiza. A ver, dígame, más preguntas, a ver. Muy bien, tenemos a don Humberto Corrales, que quiere hacer una A ver. pregunta. Adelante, don Humberto. Hoy me tengo que poner aquí a temblar con don Humberto aquí, que es toda una eminencia, un grande del No. crucero. A ver, dígame. Básicamente, yo creo que más que nada lo que voy a hacer es un comentario. Yo lo que creo es que se ha hecho demasiado énfasis en el cielo, sobre todo en las prédicas de los sacerdotes, y no se hace énfasis en el trabajo que como cristianos tenemos que hacer. Es decir, yo lo comparo mucho con aquel momento de la ascensión del Señor, cuando el ángel les dice a los apóstoles galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Es decir, y yo creo que nosotros vivimos demasiado pendientes del cielo, que se nos olvida toda la labor que tenemos que desarrollar en el mundo. Es decir, el concepto de santidad, por ejemplo, muchas personas creen que eso es algo que corresponde a ciertas personas nada más. Yo insisto mucho con mis sacerdotes acá en la parroquia precisamente sobre este tema, que para mí ha sido maravilloso porque es básicamente mi manera de pensar y como he venido pensando ya desde hace tiempo. Nosotros deberíamos de ser capaces de transformar a nuestro país, Nicaragua, si el 99% se llama cristiano en este país. Pero lo que pasa es eso, padre. Vivimos demasiados pendientes del cielo y se nos olvida toda la labor que tenemos que hacer. Somos cristianos de domingo, somos cristianos simplemente de cumplir con ciertos requisitos, nos bautizamos como ir a registrarnos a la alcaldía de que nacimos, pero luego se nos olvida totalmente que al momento de recibir las aguas del bautismo, realmente entramos en un grupo de gente cuya labor es transformar el mundo de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces yo diría, ojalá que aquí algún día empecemos a pensar de la manera como usted lo ha presentado en esta charla. Es decir, primero somos cristianos, después somos cualquier otra cosa. Después seremos ingenieros, después seremos albañiles, pero somos cristianos primero. Y si nosotros nos ponemos a pensar de esa manera, entonces vamos a santificar todo lo que hagamos. Pero mientras tanto, vamos a seguir pegados en el cielo, nada más. Bueno, Gracias. Ahí primero que me haya preguntado y haya aportado su testimonio don Humberto, estará ya además su mujer ahí detrás, y la gran labor que está haciendo ahí en el crucero. Yo diría, tiene razón, pero es importante que pensar en el cielo, desgraciadamente, somos pocos los que pensamos en el cielo. Tendríamos que lograr que todos tuvieran esa dimensión de eternidad en su vida y se daría aquello que se repetía antes. Juicio, infierno y gloria ten presente en la memoria si te quieres tú salvar. Es decir, que es verdad que muchos pensando en el cielo sin más o en la misa del domingo y tal, ya se olvidan de todo lo demás.
Eso tiene toda la razón. Pero hemos de inculcar en los demás ese sentido también de eternidad, de que, oye, que esta vida es de paso para el cielo, pero ojo, al cielo llegas si has sido coherente con tu vida, si has santificado el trabajo, si te has tomado en serio la familia, etcétera, etcétera. Efectivamente, Nicaragua, con la cantidad de cristianos que tiene, lo que hablábamos antes del Papa Juan Pablo II, ¿no? Es una pena que esté como esté, pero que me perdone el padre, iba a decir el padre Humberto, que el padre Humberto es abuelo y todo, o sea, que me perdone Humberto, pero quizá uno de los problemas más grandes que tiene Nicaragua es que el reflejo que tendría que tener es el de la madre patria, y ahora la madre patria es la desmadre patria. Y claro, estamos trasladando allí mucho, mucho más. Pero en fin, efectivamente tiene toda la razón, aunque espabilen ustedes, y aquí también. Muy bien. Don Carlos, yo también tengo una pregunta. Sí. Bueno, nosotros hablábamos de la formación cristiana, un poco así, a grandes rasgos. Pero es que también hace falta tener equilibrado la formación profesional, la formación cultural y la formación humana. Porque para ser un buen cristiano hay que ser un buen ser humano. Y entonces las virtudes cristianas echan raíces en esas virtudes humanas también. Entonces lo profesional, lo cultural, lo humano y lo cristiano forman como ese equilibrio que necesita la persona para llevar a su vida esa coherencia. Entonces, bueno, este programa está dedicado especialmente a los jóvenes. Tenemos público de todas las edades, pero ¿qué consejos le damos a los jóvenes para conseguir esa coherencia? Porque tenemos un gran deseo de personas auténticas y queremos serlo, ¿verdad? Y es una lucha. Entonces, ¿cómo animamos a los jóvenes a seguir, a empezar y a seguir esa lucha todos los días de la coherencia de vida? Por ahí sería un poco matizable lo que has dicho, porque yo creo que con la formación cristiana basta. Lo que ocurre es que la formación cristiana tiene 5 aspectos que son importantes. Un aspecto es la formación humana. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva y la dignifica. Si uno no es honrado, luego no podrá ser honrado con Dios. Si uno no es sincero en la familia, luego no podrá ser sincero con Dios y con los demás. Si uno es perezoso, luego no podrá responder a las exigencias de la vida cristiana, etc. ¿no? Esta es la formación humana, esta es la formación cultural, de leer buenos libros, los clásicos, no estar todo basado en lo que yo veo por internet sin más. Está, como tú decías, la formación profesional. Si tienes que santificarte en tu trabajo, pues tendrás que saber hacerlo bien. Si no, no estás santificando aquel trabajo. El albañil, el mecánico, el ingeniero y tal, por lo cual tiene que estar siempre procurar formándose, ¿no? Yo en plan de broma, a los novios y a los matrimonios jóvenes le digo, yo que no me voy a casar, soy el que más lee del matrimonio de todos los que estáis aquí juntos. Porque como tengo que aconsejar a tantas personas, pues hay que leer, hay que formarse y hay que tal. Entonces, la formación profesional. Y luego está la formación doctrinal, que es la que tú querías decir cuando hablabas de la formación cristiana. Es decir, si no tenemos doctrina, los antiguos decían que el actuar sigue al ser. Uno no puede hacer el bien si no sabe cómo hay que hacerlo. O sea, yo no puedo manejar una computadora si no tengo ninguna noción de computación. Y por tanto, lo que tengo que procurar es, primero, formarme bien, y luego ya podré manejarla y utilizarla, como manejar un carro o como construir una vivienda. Por lo tanto, la formación profesional es muy conveniente. Y luego la formación doctrinal, decíamos, formación doctrinal es ¿qué es lo que nos pide la dignidad de la persona humana? La realidad y la grandeza y la belleza de la familia, la justicia en medio de la sociedad, las relaciones mutuas y recíprocas entre uno y otro, el papel del Estado, el papel de los individuos, el papel de la familia, el papel de las sociedades intermedias, etc. Y luego vendría, que no es tampoco de poquita importancia, la formación apostólica. Es decir, enseñar a la gente que con su propia vida pueden dar testimonio y mostrar a Cristo en todos los caminos y encrucijadas del mundo. Yo creo que con eso engloba lo que tú decías, ¿no?
Pero efectivamente hay que procurar tener esa unidad de vida. En todo momento somos hijos de Dios y se nos pedirá actuar como hijos de Dios. ¿Vale? Muy bien, don Carlos, pues ¿Qué más? quisiéramos ¿Hay algo seguir. más? No, terminamos aquí. Muy bien. Le pedimos sus palabras de despedida y ese saludo cordial para nuestros oyentes de la radio y la invitación a que nos acompañen el otro sábado con otra charla buenísima. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si es un momento de despedida, primero, que yo de Nicaragua nunca me despido, porque lo tenemos siempre muy en el corazón y muy en el alma. Pero me iría al poeta. ¿Recordáis cómo el poeta que dice que Nicaragua parece pequeña, pero la sueña grande, la grande la sueña, ¿verdad? Pues yo creo que estaba equivocado el poeta, porque Nicaragua es grande, Nicaragua es espectacular, y Nicaragua puede hacer mucho bien, tanto a los nicaragüenses como fuera de Nicaragua, precisamente por su fe, por su coraje, por su valentía, por su decisión. Yo conozco, aquí en Valencia tenemos unos cuantos nicaragüenses y todos son unas personas excelentes y maravillosas, como aquellas que conocimos en el crucero y que ha sido una bendición de Dios el poder estar ahí esos tiempos en nuestra Nicaragua bendita. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Un saludo muy cordial a todos ustedes y los oyentes de Radio Esplendor de la Verdad. No olviden que tienen que transmitir a todos los demás este mensaje de amor, de paz, de solidaridad que la Iglesia nos invita a hacer en este tiempo de Navidad y siempre. Que Dios le bendiga y un saludo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches a los que nos escuchan desde España y buenas tardes a Nicaragua. Así que hasta el otro sábado. A todos, un saludo a todos muy cordial. Adiós. Chao.